Vamos a tocar un tema muy importante y para todos los televidentes sepan que tengo el celular a mano 6980-2498 porque vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Yobli Pérez y a la doctora Dora, ya que vamos a tocar el tema el coronavirus en niños. Chicas, bienvenidas a Mujer, un gusto tenerla conmigo. Hola, muchas gracias. Buenos días. A ver, doctora. Gracias a ti, Carolina. Sí, Yobli, doctora, yo creo que vamos a empezar porque hay muchos padres que todavía de repente no saben o no conocen muy a fondo el tema. Entonces, mi primera pregunta es, ¿el coronavirus se puede contagiar a los niños? Sí, definitivamente. Cualquier persona se puede contagiar, niños y adultos. De hecho, si hemos visto los últimos datos que han salido, hasta el 1 de septiembre había alrededor de 93.500 casos en Panamá, de los cuales 13.189 eran personas menores de 20 años, que es un grupo muy grande, incluso también incluye un par de edades de adultos, claro. Pero de estos podríamos decir que un 50% corresponden a niños menores de 10 años, que sí, definitivamente los niños se pueden infectar. Lo importante saber, y para tranquilizar un poco a la población, es que afortunadamente en los niños hemos visto una enfermedad leve o incluso en muchos casos asintomáticos. Los niños que han tenido enfermedad severa y que han requerido hospitalización generalmente porque tienen alguna patología de fondo. Y entonces esos serían los niños a quienes tendríamos que cuidar un poco más. Perfecto. Así es, doctora. Sin embargo, sabemos que son una población poco vulnerable, es decir, pueden contagiarse del coronavirus, pueden tener síntomas leves, pero también hemos hablado de que los síntomas del coronavirus en general son muy parecidos a una gripe común. ¿Cuáles son esos síntomas que pueden presentar en el caso de los niños y que los padres podrían decir como una alerta de que puede que haya un coronavirus? Sí, precisamente como lo comentas, se puede presentar como una gripe, una congestión, molestias en los oídos, mal estado general decaído, falta de apetito, fiebre, por supuesto. Algunos tienen fiebre baja, otros pueden tener fiebre alta. Entonces, sí es importante, si su niño presenta alguno de estos síntomas, podríamos hacerle la prueba, que sería la PCR para los niños. Doctora, de acuerdo a su conocimiento y a lo que ha vivido en este tiempo, usted mencionó de que hay niños que definitivamente tienden más a tener más riesgos de contagiarse. ¿Usted nos puede dar algunos ejemplos, ya sea, por ejemplo, los asmáticos o cuáles son estas condiciones a las que uno tiene que prestarle un poco más de atención? Ok, mira, eso es una buena pregunta y un punto muy importante. Al inicio se pensaba que las personas con asma podían tener un alto riesgo de presentar una enfermedad severa por coronavirus. Sin embargo, no se ha visto eso. No se ha visto realmente como un factor de riesgo. Es importante tenerlo en cuenta porque las personas asmáticas definitivamente pues tienen como una inflamación crónica de los pulmones y claro, cualquier enfermedad pulmonar podría agravar su problema. Entonces, para los asmáticos lo importante es tener su cuadro de asma bien controlado. Y las enfermedades o los problemas que se han visto como factores de riesgo principales son la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Estos han sido los principales factores de riesgo que llevan a complicar a un paciente, sobre todo en adultos, pero en niños también. La obesidad ha sido un factor de riesgo importante. Y en niños que tienen problemas, déficit mentales, por ejemplo, o que tienen patologías crónicas, problemas congénitos, problemas cardíacos, problemas renales, son pacientes que se podrían complicar. ¿Hay algunos síntomas de alarma para esos pacientes con estas enfermedades adicionales que podamos saber por si hay alguna complicación en la enfermedad, dentro de la enfermedad? Ok, ahí podríamos hablar de dos cosas. Uno, estos pacientes con enfermedades crónicas hay que estar pendientes de la temperatura muy alta, sobre todo por arriba de 39, 40 grados, convulsiones, agitación, aumento de la frecuencia respiratoria, falta de aire. Son signos importantes por los cuales tendríamos que llevar a nuestros pacientes al hospital. Otro punto importante que hemos visto que se asocia también son cuadros abdominales. Dolor abdominal fuerte, dolor de barriga muy fuerte, intenso y diarrea. También hemos visto pacientes que uno de los síntomas es un cuadro diarreico, porque el virus tiene esos dos componentes, tanto respiratorio como intestinal. Así que también pueden aparecer con un cuadro gastrointestinal.
Y también, como lo mencionas, hay otro síndrome que se ha comentado mucho, que es el síndrome inflamatorio multisistémico. Es algo que se presenta muy raro, en muy pocos casos, es alrededor del 0.01% de los pacientes, pero es importante comentarlo porque es un cuadro grave que se caracteriza por un rash o un exantema, un brote de todo el cuerpo, se ponen los ojos rojos, dolor abdominal intenso, y lo que más agrava al paciente es que puede afectar el corazón y producir una disminución de la presión arterial importante que lo lleva a intensivo. Esto es raro, ocurre en muy pocos casos, pero lo menciono porque hay que tener esos signos de alarma. De hecho, generalmente ocurre en niños que han pasado la infección por coronavirus y esto lo presentan de 2 a 6 semanas después de haber tenido el cuadro inicial por coronavirus. Incluso puede que ni nos hayamos enterado que tuvieron el cuadro agudo y presentan esto posteriormente, ¿no? Entonces serían esos signos que comenté, algunos signos de alarma que podrían decirnos o indicarnos que tenemos que llamar a nuestro médico o llevar a ese niño al hospital. Así es. Doctora, tomando en cuenta todas estas consideraciones que usted nos da, ¿a qué edad uno o usted recomienda que los niños deberían empezar a usar mascarillas? Por ejemplo, niños menores de 2 años no es necesario, o desde que nacen, desde que están recién nacidos, hay que buscar la forma de ponerle algún pañuelito o algo. ¿Qué recomendación nos da? Porque si a un adulto lo agota, o sea, si a un adulto lo agota, no me imagino a un niño que está, pues no está acostumbrado a esto. Correcto. Bueno, acá en Panamá se había recomendado que se colocara mascarilla a los niños a partir de los 2 años, mayores de 2 años. Sin embargo, desde el 21 de agosto, casualmente la Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado que está muy completo, precisamente hablando sobre eso. Hay que tener en cuenta que los niños probablemente les pongas una máscara y no la van a aguantar, puede que les moleste, que les dificulte la respiración, y la adherencia pues a esa utilización no va a ser la más adecuada y tal vez sentir una falsa seguridad. Entonces, según este comunicado de la Organización Mundial de la Salud, la mascarilla está recomendada para niños mayores de 5 años. Entonces, decimos, pero entonces quiere decir que el niño de 5 años no se va a contagiar. No, no es así. Entonces, tenemos las otras medidas que habría que tener en estos niños, ¿no? Lo importante del distanciamiento, no ir a lugares donde hay mucha congestión de personas, el lavado frecuente de manos. Y la verdad, lo más importante es que si el niño no tiene que salir de casa, no lo saquemos. No lo saquemos, pues, para evitar. Porque si bien probablemente tengan síntomas leves, también se pueden infectar y aunque también es raro, pueden transmitirlo a las personas que están en el hogar. Y también desarrollar, como mencionamos anteriormente, algunos signos de gravedad. Raros, pero pueden ocurrir. Entonces, si no tenemos que sacar al niño de la casa, pues no lo hagamos. Comprendo que todos los problemas que esto conlleva, también en el desarrollo psicomotor del niño, y son cosas que tenemos que ir hablando poco a poco y posteriormente también definir qué se va a hacer con el regreso a las escuelas, pero todavía esto está en evaluación y no se ha tomado una decisión al respecto. Sí, es bastante complicado el tema del retorno escolar, porque definitivamente que allí eso es un nidito. Si los niños de por sí no salían de una gripe común o algo así, pues ahora con el coronavirus es bastante delicado el tema. Doctora, en este caso y en todos los casos que hemos hablado, sabemos que los hijos pueden presentar síntomas y que puede ser un coronavirus. Ahora bien, ¿cuándo hacerse la prueba? ¿Cuándo es indicado que los padres o representantes lleven al niño a hacerse la prueba para determinar si es o no es coronavirus? Bueno, cualquier síntoma de estos, mira, ahorita mismo esta es una temporada de lluvia en la cual deberíamos tener circulación de otros virus, como el virus influenza y el virus sincitial respiratorio. Sin embargo, hemos visto que estos virus no están circulando en este momento, hay poca circulación. Entonces, cualquier niño que presente un síntoma respiratorio de este tipo podría ser precisamente un coronavirus y podría estar indicada hacerse la prueba. Doctora. Y pues a las personas que están en contacto. Ok. Doctora, si por ejemplo, póngase que yo estoy contagiada, yo tengo los síntomas, estoy contagiada, pero no lo sé, no tengo los síntomas, estoy contagiada y como no tengo los síntomas, no lo sé, ¿yo puedo infectar a un niño? Sí, a un niño y bueno, a todas las personas que están en contacto contigo, claro. Sin problema. Así, doctora, y sobre las pruebas, ¿qué tipo de pruebas es recomendable para los niños? Porque entiendo que en Panamá creo que hay 3 tipos de pruebas que se realizan. ¿Cuál es la prueba más indicada para los niños? Si es que hay una prueba indicada para ellos.
Realmente no es que es una prueba para los niños. La prueba realmente va a depender de lo que quieras buscar. Por ejemplo, cuando quieres buscar la fase aguda, quieres saber si tienes la infección en este momento, lo que hay que hacer es el hisopado con la PCR. Porque la PCR nos mide la presencia del virus, el material genético del virus en la fosa nasal, por ejemplo, y en la nasofaringe, que es la parte posterior de la garganta. Eso es para saber agudo. Hay otra prueba que se llama el antígeno, que también se hace por hisopado, es mucho más económica, pero tiene la desventaja de que no es tan sensible. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener falsos negativos, que a lo mejor la hacemos, nos sale negativa y la persona realmente tiene la infección. Entonces, ¿para qué la voy a hacer? Pues tiene la ventaja que si te la haces y sales positivo, lo confirmas de una forma rápida y barata, porque demora como 15 minutos el resultado. El problema es que si sale negativa, te tienes que hacer entonces la PCR. Y la otra prueba que está disponible es la prueba en sangre, que es la prueba serológica, y eso mide anticuerpos. Eso realmente lo que nos va a decir es si tuvimos la infección, si ya la pasamos. ¿Para qué puede ser útil? Precisamente para los asintomáticos. Por ejemplo, cuando nos llega al hospital un niño con estos cuadros clínicos, le hacemos una PCR y sale negativa, hacemos la prueba serológica y nos dice, oye, salió la IgG positiva, este niño tuvo la enfermedad probablemente hace 2 semanas y ahora tiene este cuadro secundario al coronavirus. O por ejemplo, nosotros como personal hospitalario, puede que hayamos tenido la infección, hayamos sido asintomáticos y nos sale la prueba positiva, lo cual quiere decir que sí lo tuvimos y no nos enteramos. Entonces, cada una de las pruebas tiene su indicación, no tanto que si es para niños o para adultos, sino que va a depender de lo que yo estoy buscando en ese momento. Doctora. Buena aclaración, buenísima aclaración sobre el tema de las pruebas para todo el mundo, porque yo creo que esa es una duda enorme que tenemos. Sí, no, y más porque, o sea, yo por lo menos cuando veo las pruebas, los hisopados, yo veo la cara de pánico de las personas adultas, de hombres así grandes y fuertes, y veo la cara de pánico como la de Adrián, que ni siquiera era hisopado y se estaba muriendo, imagínense. Pero ahora yo me imagino un niño chiquito cuando, o sea, no sé, son como cosas que me cuesta un poquito y que no sé si yo como madre aguantaría pues verlo, pero toca. Sí, bueno, la prueba realmente no debe doler, pero sí es molesto. Es molesto. Doctora, pero yo he visto personas porque llorando. El hisopo tiene que llegar, ya me la he hecho, y el hisopo tiene que llegar hasta la parte posterior de la nasofaringe, acá atrás. Entonces, definitivamente que es molesto, ¿no? Doctora, pero los niños, yo he visto personas llorando, o sea, yo he visto personas llorando, que yo digo, Dios mío, pero bueno, tengo... Te salen las lágrimas. Sí, exacto. Tengo una pregunta un poco personal y es, si de repente mi hijo llega a tener todos los síntomas, está súper contagiado, llegan a hospitalizarlo, a ese niño lo van a tener, bueno, no sé si usted también me lo pueda responder, a ese niño lo van a colocar con todos los pacientes del coronavirus, sean adultos, chiquitos, mayores, o hay como un área especial para niños. Bueno, en el hospital de niños solamente atendemos niños, ¿no? Menores de 15 años, así que sí, definitivamente van a estar en un área solo para niños. Y el familiar queda en cuarentena junto con el paciente. El familiar se queda allí y incluso hay que llevarle la comida y todo el familiar, ¿verdad? En hospitales privados, pues sí, no hay esa división de adultos y niños, pero es un cuarto mucho más privado, ¿no? Que es para esa sola persona y también va a estar con su familiar. Pero definitivamente que el familiar que esté con el niño queda igual en cuarentena, porque esa persona pues está en contacto y lo más probable es que también tenga el virus o lo podría transmitir. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Que si eso pasa, pues la familia queda en cuarentena y el familiar que esté ahí, pues tendrá que quedarse en el hospital y recibir la comida y todo allí mismo. Claro. Bueno, doctora Jobli, súper interesante este tema. Gracias por tocarlo. Yo sé que hay muchos padres que todavía tienen como un par de dudas, así que nada, estamos para aclararles. Gracias por su tiempo. Fue un gusto tenerla con nosotros y les mando un beso y un abrazo. Gracias a ustedes. Con mucho gusto. A la orden. Chao.